cómo se realiza esa evaluación. Entonces, para ello vamos a empezar hablando de cómo funciona, cuáles son los 3 primeros pasos para que el GRESB realiza. La primera fase está en la recopilación de los datos. Tenemos que tener en cuenta que hay datos cualitativos y cuantitativos y que son los cuantitativos los que cada vez cobran más peso. Eso significa que cada vez necesitamos datos más fiables y más tangibles para alcanzar un mejor score en la evaluación del GRESB. A continuación, una vez que tenemos todos esos datos, completamos la evaluación del GRESB. El GRESB tiene una plataforma donde hay un cuestionario de 50 preguntas que hay que responder en su propia web. Y el GRESB se da unos meses para realizar la evaluación y al final recibiremos un reporte con la valoración que nos hace. Como resumen a este primer bloque, comentaros que, como estáis viendo, el GRESB se sitúa como el índice donde hay que realmente evaluarnos, es el líder en el sector y cobra un peso a nivel mundial muy, muy relevante y cada vez más. En este segundo bloque vamos a hablar de cómo se realiza esa evaluación. Entonces, para ello vamos a empezar hablando de cómo funciona, cuáles son los 3 primeros pasos para que el GRESB realiza. La primera fase está en la recopilación de los datos. Tenemos que tener en cuenta que hay datos cualitativos y cuantitativos y que son los cuantitativos los que cada vez cobran más peso. Eso significa que cada vez necesitamos datos más fiables y más tangibles para alcanzar un mejor score en la evaluación del GRESB. A continuación, una vez que tenemos todos esos datos, completamos la evaluación del GRESB. El GRESB tiene una plataforma donde hay un cuestionario de 50 preguntas que hay que responder en su propia web. Y el GRESB se da unos meses para realizar la evaluación y al final recibiremos un reporte con la valoración que nos hace. Os mostramos aquí un ejemplo del cuestionario. El cuestionario está formado por 50 preguntas y por seguir un poco con la línea que os estamos explicando, es la parte de gestión y en concreto de liderazgo. Es un poco la línea que os venía comentando. Pues, ¿qué objetivos tenemos? ¿Están alineados con algunas de las políticas? Por ejemplo, veis ahí en el cuestionario de Naciones Unidas. ¿Cuáles? ¿Cuáles sí, cuáles no? Si son otras que no están en el cuestionario, pues hay que especificarlas. Hay que saber muy bien, aquí la importancia es saber dar el dato correcto para que el score nos puntúe, maximizar el score que nos dé el GRESB. Y para eso hay que tener cierto expertise para saber contestar a todas estas preguntas. Y aquí nos gustaría compartir con vosotros también un poco el timing que va a haber para este año. Como muchos de vosotros sabéis, el deadline es el 1 de julio, es decir, el portal GRESB se cierra el 1 de julio. El 1 de abril van a publicar los componentes de valoración para este año, con estas novedades que ya os estamos anticipando. Y como novedad, habrá un mes de pre-review que comienza el 1 de junio y es hasta el 1 de julio. ¿Qué significa esto? Que el GRESB nos da la opción de reportar toda esta información el 1 de junio y ellos en este mes pues, nos hacen un pre-valoration, que significa que nos darán una estimación de qué score nos pueden dar para nosotros ajustar la información de cara a maximizar ese score. Una vez cerrado este plazo, como digo, el 1 de julio, se toman el verano para realizar las evaluaciones y el 1 de septiembre empiezan a lanzar las valoraciones. Esto es una novedad este año, que hay un periodo de revisión del 1 de septiembre al 1 de octubre y el 1 de octubre sale publicado el benchmark respecto a este año.